Llamé este mensaje un curso intensivo para entender el Evangelio. En inglés se dice un crash course. Hay algunos aquí que son muy nuevos en la fe, que espero que este mensaje les ayudará a entender la fe en que ya han entrado. Y los que ya han estado en el Evangelio por mucho tiempo, espero que esto sea un buen recordatorio, refreshing, no refresco like soda, but like refreshing y recordar de lo básico. Porque sabemos que en el Señor y en la palabra de Dios, aún en lo básico, siempre se puede profundizar más y más y más y más. Amén. Ok, entonces, queremos preguntar primero, ¿de qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata? Les estoy preguntando a ustedes. De Jesús, la palabra de Dios, pues de Dios, ¿verdad? No simplemente es acerca de Dios. Más específicamente, la Biblia se trata de un rey y su reinado. Es acerca de un reino. En este libro se incluyen textos históricos, libros de poesía, libros proféticos, cartas a las iglesias primeras y testigos presenciales de la gente reportaron de lo que vieron. Es el libro más verificado históricamente en todo el mundo y la Biblia hace referencia a sí mismo más de 63,000 veces. Y nunca, en todas esas autorreferencias, nunca se contradice. 66 libros, escritos por diferentes hombres en el espacio de 1500 años, y nunca se contradice. Si pareciera que se contradice, somos nosotros los confundidos y no la Biblia. Amén. Es un libro inspirado completamente por el Espíritu Santo con el objetivo que lográramos conocer al escritor y conocer íntimamente sus sendas, la forma en que trabaja su reino. Entonces la Biblia se trata de un rey y su reino. ¿De qué se trata la Biblia? Amén. Muy inteligentes ustedes y guapos también. Cuando usted nació a una familia, nació como ciudadano de cierto país y nació entre las circunstancias del mundo en ese momento. ¿Hace sentido? Sí. En lo espiritual es lo mismo. Cuando uno nace de nuevo en la fe, uno nace en la familia de Dios. Uno no nace en la soledad, no nace al aislamiento. Uno nace con Dios como su Padre y con los demás creyentes como sus hermanos y sus hermanas. Amén. También cuando uno nace de nuevo, nace como ciudadano de un reino, del reino de la luz, del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino, se requiere que uno vive conforme de las leyes y estatutos de ese reinado. Y viviendo en sujeción a esas leyes, uno recibe los beneficios de ese reinado, recibe la protección de Dios, recibe las bendiciones de Dios. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero también cuando uno nace en las condiciones del mundo. Es lo mismo en lo espiritual. Y en lo espiritual, cada uno de nosotros nacimos en una guerra. En una guerra que se ha peleado desde que se fundó este planeta. Para entender esta guerra bien, tenemos que retroceder a lo que ocurrió antes de la fundación del mundo. ¿Me están entendiendo? Sí. Me dicen a veces que hablo muy rápido, estoy tratando de hablar más lento. En Juan 1 al 5 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos aquí, Dios creó al universo, a los cosmos. Y cuando dice el verbo es Cristo. Esto lo tengo después en las notas, pero se los digo ahora. Dios es un ser triun. ¿Así se dice? Es una trinidad. El Padre, el Hijo, quien es el Verbo, y el Espíritu Santo. Entonces, este ser triun creó el universo, creó todo lo que vemos, creó la ciencia y la matemática en la cual se basa toda la creación. Por eso, en cuanto encontramos y descubrimos más acerca de la ciencia, descubrimos que la ciencia no niega a Dios, como muchos dicen, pero a la verdad verifica la verdad de un creador y verifica la verdad de la Biblia. Yo me recuerdo ser un joven en la high school y hablaban de que puedes creer en Dios o puedes creer en la ciencia. No puedes creer en las dos. Y desde entonces, más de 10 años, se ha descubierto más y más y más, que ahora nos damos cuenta, ciencia está apuntando que sí hay un creador. So, la ciencia verifica la verdad de Dios. Y vemos en Génesis, no lo vamos a leer todo, pero en Génesis vemos el proceso en que Dios creó la tierra. Entonces sabemos que Dios es el creador de todo lo que existe. ¿Making sense? Pero la pregunta es, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie. Nadie creó a Dios. En inglés se dice uncreated one. Él es el único ser no creado. Dios no es una creación. Él ha existido de eternidad pasado, por eso le llaman anciano de días. Y cuando uno se siente viejo, puede consolarse y recordarse que Dios es siempre aún más viejo que uno, ¿no? Él ha existido por eternidad pasado, existe en el presente y existirá por eternidad futuro. Por eso le llaman el que ha de venir. En el cielo, cantan esto, le dicen esto, Apocalipsis 4:8. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Esto se lo dicen a Dios, se lo han dicho por eternidad pasado, se lo están diciendo ahora y se lo van a decir por eternidad futuro. ¿Y por qué dicen Santo, Santo, Santo? ¿Por qué lo dicen 3 veces? ¿Por qué? Porque son 3. Dios es triún, es Trinidad. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. En las caricaturas vemos que cuando matan al gatito, se va al cielo y está ahí en una nube con una arpa, ¿verdad? Y eso es todo. Pero no, eso no es todo. La Biblia nos dice que en el cielo hay ciudades, hay casas y moradas. Aleluya. Hay calles de oro, hay mares de cristales, hay naturaleza. Lo que Dios creó en la tierra es una imitación de lo que ya está en el cielo. Y en los cielos no solo van a haber almas humanas, hay otros seres vivientes que si nosotros los viéramos aquí nos asustaríamos. Pero en el cielo son creados de Dios, que le adoran y lo aman. Y estos, miles y miles, por siempre están adorando a Dios y están declarando Santo, Santo, Santo. Le explico esto para empezar a entender esta historia que estamos viviendo nosotros. Pero, ¿qué es lo que aconteció en el pasado, antes de la fundación del mundo, que nos afecta a nosotros? Pues la Biblia nos dice que hubo una guerra en los cielos, en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que habilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, lo cual es el sepulcro, tumba, a los lados del abismo. Este versículo está hablando acerca de Satanás. Porque antes de llegar a ser Satanás, antes de llegar a ser el diablo, él era un ángel, era un querubín. Y el querubín tenía el honor de no solo adorar a Dios, él era el más cercano a Dios, que cubría el rostro de Dios con sus alas. Entonces Lucifer, aquí le llaman lucero, Lucifer era un querubín que siempre, cada día estaba frente no solo la gloria de Dios, el rostro mismo de Dios. Y al estar en esa gloria, entró orgullo en su corazón y un deseo de suplantar a Dios, de llegar a ser como el Altísimo, de sentarse en su trono o aún más alto que el trono de Dios. Entonces la Biblia nos dice que hubo guerra en el cielo, donde Lucifer se llevó con él 1/3 de los ángeles y pelearon. Pero usted se puede imaginar que ni aún pudo llegar al trono de Dios, y Dios ni aún se involucró en esta guerra. Porque muchos piensan o en la cultura nos hacen pensar que el diablo es el igual y el opuesto a Dios. Pero no llega al igual de Dios y no es el opuesto de Dios. Satanás es el igual y el opuesto al arcángel Miguel. Porque la Biblia nos dice que fue el arcángel Miguel que peleó contra Satanás, no Dios. Y fue Miguel que derribó a Satanás y lo echó del cielo. Entonces, esto nos ayuda a recordar, porque sí, a veces miramos lo que está pasando alrededor y nos asustamos y nos pareciera que el diablo está tan grande y tan poderoso. Y sí tiene poder, pero no llega ni a la uña del dedo de Dios. Amén. Así es, amén. Por eso hubo guerra en los cielos. Y entonces, a causa de esto, fue creado el infierno. Sabemos que el infierno es un lugar verdadero. Muchas veces no queremos pensar en el infierno, pero eso no quiere decir que no existe. Y mucha gente se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Y la verdad es, hay dos cosas. Dios no creó el infierno para los humanos. Lo creó para Satanás y los demonios, ¿verdad? Y la otra cosa es que Dios no manda a nadie al infierno. Nuestras almas ya van en rumbo al infierno y Dios es el que creó una salida. Y nosotros escogemos si queremos tomar la salida o seguir en rumbo al infierno. ¿Hace sentido? Dios no manda a nadie al infierno. Él está dispuesto que nadie se pierde, pero Él nunca viola el libre albedrío de nadie. Y esto aún vemos con Lucifer y sus ángeles. Porque también a veces podemos pensar, pues si Dios es misericordioso, ¿por qué no le perdonó a Satanás? En Salmo 103:8 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios por ser tan misericordioso. Pero ¿por qué no le perdonó a Lucifer y los ángeles? ¿Ideas? Pues para perdonar tiene que haber el deseo de ser perdonado primero, ¿verdad? Lucifer y sus ángeles no querían humillarse, no querían pedir perdón. Ellos aún perdiendo, aún deseaban tener su propio reino. Él aún quería ser Dios. Esencialmente dijeron, queremos reinar en un lugar sin ti, Dios. Y Dios, que nunca viola el libre albedrío a nadie, se lo cumplió. Le creó un lugar donde Él no iba a estar. ¿Y cómo se miraría un lugar donde Dios no está? Pues la Biblia nos dice,
La Biblia nos dice que Jesús, Dios es el pan de vida, que Él es nuestra comida. Entonces un lugar sin Dios no hay para comer, pero siempre hay hambruna, siempre hay hambre. La Biblia nos dice que Él es el agua de la vida. Entonces un lugar sin Él no hay nada que tomar, pero siempre hay sed eterna. Un lugar sin Él, la Biblia dice que Él es la luz. Entonces un lugar sin Él no se puede ver nada. Solo hay oscuridad. La Biblia dice que Él es el aliento de vida. Entonces un lugar sin Él no se puede respirar. Eternamente no poder respirar. La Biblia dice que Dios da sueño y descanso a sus amados. Aleluya. Entonces un lugar sin Él no hay sueño, no hay descanso. Siempre uno está cansado, sin poder reponerse. La Biblia dice que Él es la verdad. Entonces un lugar sin Él nunca se puede conocer la verdad, nunca se puede conocer lo que es cierto, nunca uno puede tener claridad. La Biblia nos dice que Él es amor. Entonces un lugar sin Él no hay amor, no hay ternura, no hay misericordia, no hay afecto, no hay bondad. Él es la vida. La Biblia nos dice que Él es la vida y nuestra salud. Entonces un lugar sin Él, tal lugar no puede haber bienestar ni salud, solo dolor y enfermedad eterna. Un lugar en el cual no hay escape. El punto es que Dios no diseñó el infierno, no diseñó, van a haber estas tormentas y este dolor. Simplemente creó un lugar y se ausentó de ella. Y ese lugar se llama el infierno. ¿Les hace sentido? Dios es un Dios justo y de misericordia. Pero muchas veces la gente se hace estas preguntas y no entienden cómo Dios puede ser misericordioso, pero el infierno existe. Pero si uno profundiza en la palabra, uno puede aprender el porqué, cómo funciona Dios. Amén. Aquí en la tierra, la gente que no cree en Dios aún benefician de Dios. Ellos pueden respirar. Les sale el sol a ellos también. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos la lluvia. Podemos comer, podemos reírnos, podemos disfrutar, aun si la gente no conoce a Dios. Porque Dios aún existe en este lugar y podemos recibir de sus beneficios. En el infierno no hay estos beneficios. No porque Él no puede estar, pero porque le pidieron que lo hiciera así. De tal forma, todos los que rechazan la salida que Dios nos da, esencialmente ellos también están escogiendo y piden ir a tal lugar. Entonces Dios preparó el infierno para Satanás y sus demonios. Pero antes de mandarles a ese lugar horrible que ellos escogieron, antes Dios decidió darles tiempo y les mandó a la tierra. Leemos en Apocalipsis 12, 7 a 9. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, el serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego en el versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces él sabe en dónde va. Cuando uno lee acerca de la creación en Génesis, es el principio de nuestra historia como humanos. Pero no es el principio de toda la historia. La humanidad misma también nació en esta guerra que acabamos de leer. Entonces vemos que Dios, quien es amor infinito, nos creó. ¿Por qué nos creó? Nos creó por su placer.
Dios es amor y deseaba dar de sí mismo a otros seres vivientes. Deseaba dar de su amor, deseaba dar de su gloria. Deseaba dar de su vida y compartir de sí mismo. En Génesis 1, 26 al 28 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Solo hay dos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir que fuimos creados a su imagen y semejanza? Pues imagen quiere decir la forma física en que nos parecemos en algo como Dios. Es muy probable que Dios tiene 2 ojos, y una nariz, y una boca, y 2 orejas, y 2 brazos, y 2 piernas, etcétera, etcétera. Hay otros seres en los cielos que la Biblia describe que son como una llanta entre otra llanta y son un montón de ojos, ¿verdad? Dios ya tenía multitudes de creaciones, pero deseaba unos que se parecieran como Él, a su imagen y a su semejanza. Eso quiere decir semejanza, algo en nuestro interior también se parece a Dios. Entonces Dios siente emociones, Dios tiene pensamientos, Dios tiene un mundo interior. Entonces nos creó a nosotros para también tener emociones y pensamientos y un mundo interior, hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Ahora no hay que confundirnos. Yo me recuerdo que alguien me dijo una vez: yo no creo que Dios pudiera crear el mundo. Y le dije: ¿por qué? Porque Él se parece a nosotros y nosotros no podemos hacer cosas así. No podemos crear la grama. Dios no puede tampoco. El error de Él es, la Biblia no dice que Dios se parece a nosotros, a nuestra imagen. Nosotros somos hechos en la imagen y semejanza de Él. Nosotros somos la imitación de Él. Si alguien hace una pintura de uno de ustedes, la pintura no puede hacer todas las cosas que usted puede hacer, ¿verdad? Pero está hecho por lo menos en su imagen, no necesariamente en su semejanza. ¿Hace sentido? Sí. Por eso tenemos que cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y acerca de los demás. Porque si yo me digo: ay, yo soy tan tonto, o me miro en el espejo: ay, que estoy tan feo, estoy hablando acerca de una imagen que fue hecha imitando a Dios, a su imagen, fue hecha por Dios. Si yo hago una pintura de mí mismo, que lo hice con mi mano, y usted llega y dice: qué feo esa pintura, ¿verdad? Uy, qué feo ese hombre. ¿Cómo me voy a sentir yo? Porque es un retrato de mí mismo hecho por mi mano. Entonces, Dios también, ¿cómo se siente cuando nos insultamos a nosotros mismos? ¿Verdad? Insultamos al trabajo que Él hizo. O nosotros los latinos somos muy buenos en dar apodos muy feos, ¿verdad? Le dice al sobrinito, le dicen: orejón, ¿cómo estás, orejón? No te he visto, volaste en tus orejas y te fuiste. O a la amiga mejor: ya está la gordota, ¿verdad? ¿Cómo nos hablamos? Pero hay que tener cuidado. Y yo lo entiendo, a veces uno se enoja y esta persona tal y tal. Y se tiene que recordar, esa persona también fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, lo que leímos en Génesis 1:26, ¿todavía está ahí? Perfecto. Nota que aquí Dios les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa es la parte favorita de muchas, ¿verdad? Llenad la tierra, pero luego ¿qué dice? Y sojuzgadla y señorad a los peces, etcétera, etcétera. Dios creó al hombre y la mujer, y este es un gran punto, con la intención que ellos dominarían la tierra. No que estamos supuestos a dominarnos el uno al otro. No dice ahí: y dominaos a los otros humanos. No. Pero sí estamos dispuestos a sojuzgar la tierra.
los animales y todo en lo que Él hay. Nosotros nos señoramos sobre toda otra criatura aquí. El Señor nos creó a nosotros para ser los señores de esta tierra. Y Él sería nuestro Señor. Por lo cual, a Él se le llama el Señor de señores. Nosotros somos los señores en que Él se señorea. Amén. Pero quiero que entendamos que este es un template. ¿Se dice plantilla? Un template para poder entender la forma en que Dios trabaja. Es cierto que Él trabaja en rangos. Él es el Señor de señores, nosotros somos señores de la tierra. Hay rangos. En lo espiritual, entre los ángeles, hay rangos. En las otras creaciones que Dios hizo, aún deben de haber rangos y niveles. Aún las fuerzas de maldad tomaron lo que aprendieron de Dios y hay rangos entre los demonios. Porque así funciona el cielo y también funciona así la tierra, aún si no nos gusta. Porque uno cuando recién empieza a trabajar, pues ¿por qué el jefe es el jefe y por qué yo le tengo que obedecer y tal y tal y tal? Aunque no te gusta, es una ley universal. Amén. Por esta razón, Jesús se maravilló cuando un gentil entendió el reino de Dios mucho mejor que los judíos que tenían la ley. En Mateo 8:9, un soldado romano le dice a Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este hombre que no era judío, en otras palabras, que no era salvado, no era cristiano, por decir, aún entendió las leyes universales que están aquí en la tierra, porque primero no estaban en el cielo. Saben, hay gente no cristiana que saben por naturaleza los principios de Dios y los siguen, y Dios los bendice y tienen éxito. Y a veces hay cristianos que no entienden los principios de Dios, aún teniendo la palabra, y aunque piden mucho y oran mucho, no tienen éxito porque no siguen los principios. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Amén. Okay. Así es como trabaja el reino de Dios. Dios les da autoridad al hombre y la mujer sobre toda la tierra, pero sabemos que había alguien más en la tierra, además de Adán, Eva y los animales. ¿Y quién estaba aquí? Satanás. Lo leímos antes, ¿verdad? Satanás y los demonios. ¿Por qué lo haría Dios de esta forma? ¿Por qué no simplemente poner a los humanos en otro planeta o echar al diablo de este planeta? ¿Por qué? Se lo voy a dejar pensar. Pues yo me imagino que es porque Él deseaba que su creación tan preciosa, que se parece como Él, supiera lo dulce que es pelear y tener victoria. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Satanás? Adversario. El adversario. Satanás es el adversario. Dios estaba construyendo una historia donde el hombre y la mujer tuvieran un adversario para superar. El deseo era que ellos dominaran la tierra y en tener un adversario tenían alguien a quien pelear. Y no era por coincidencia que era Satanás. Satanás deseaba ser como Dios, pero no lo podía lograr. Dios creó a los humanos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Satanás deseaba la gloria de Dios y dominar. Dios le dio a los humanos su gloria y les dio dominio. Todo lo que Satanás quería y no podía tener, Dios se lo dio como regalo a los humanos. Que cada humano cuando nace ya tiene todo eso. Por eso Satanás odia a los humanos. Entonces, ¿usted ha visto o ha escuchado
Es muy común en cada cultura que hay historias de un caballero con su armadura y su escudo peleando y hay una princesa, ¿verdad? ¿Y contra quién pelean? Un dragón, ¿verdad? Estas historias son tan naturales que aún la gente pagana tenía estas historias. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra ADN. Ese era el plan original de Dios. Adán y Eva, el caballero y la princesa, peleando contra el dragón, dominando al dragón, una y otra vez. Por eso esas historias nunca se salen de moda. Pero sabemos lo que sucedió. En esta historia, lastimosamente, el caballero y la princesa no dominaron al dragón, sino que vemos en Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que la comieres, ciertamente morirás. Este no era una sugerencia de un amigo. No era, por favor, Adán, Eva, me hagan este favorcito, por favor. No, era un mandato de un Señor, de un maestro. Y al no obedecer, al desobedecer, se rechazó el señorío de Dios. Por eso es que ocurrió la caída. Porque puede ser que después de un rato Dios le dice, ok, ahora sí pueden comer. So, no era necesariamente el fruto mismo, era la desobediencia. Se nos hace fácil decir, ¿cómo la regaron? Si yo estuviese ahí, yo le voy a decir a Adán algo cuando llego. Pero no, porque cada día nosotros tenemos oportunidades de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. ¿Lo han sentido? Momentos donde uno percibe, estoy supuesto a hacer esto, pero a veces uno no lo hace. Dios nos dice, no haga esto y lo hacemos, o haga esto y no lo hacemos. Nosotros estamos rechazando su señorío cuando hacemos eso. Yo quiero hacer lo que yo quiero y no cumplir el deseo de mi Señor. Queremos ser nuestros propios señores. Pero Adán y Eva no lograron ser sus propios señores, ni tampoco lo podemos lograr nosotros, porque al desobedecer a Dios, estaban obedeciendo a un nuevo Señor. ¿De quién era la idea comer el fruto y desobedecer? De Satanás, ¿verdad? Nos dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Efesios 2 nombra a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Es porque la tierra fue puesto bajo el dominio de este ángel caído. Cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás, se sujetaron bajo su señorío inferior. Ellos tenían el dominio de la tierra, sobre toda la tierra. Y cuando ellos se sujetaron a él, también subyugaron a toda la tierra. Los animales, las plantas que estaban sujetos a los hombres, con los hombres dar ese poder a Satanás, también fueron sujetos a Satanás. El enemigo al principio no tenía autoridad ni poder en la tierra. Él estaba aquí como un vagabundo, pero al obedecerlo Adán y Eva rindieron toda la autoridad que Dios les había dado, lo rindieron a su adversario. Dieron las llaves de este planeta al enemigo. En Génesis 3, 14 a 21, Jehová declara esto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos aquí que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y su simiente. Como que, no sé si ha notado, pero yo siento como que el enemigo ataca más a las mujeres y a los nenes, más que los varones.
Por lo menos yo conozco muchas más mujeres que sufren con alguna enfermedad o alguna ansiedad que los hombres. Es por esto. El diablo se conforme con que el hombre esté distraído. El diablo que se conforme con que el hombre sea pasivo, ¿verdad? Con tal de que están así, ok, está bien, te dejo en paz. Porque mejor que tengas una vida que a ti te gusta, pero estés pasivo y no me estés peleando. Y se le hace más fácil así el diablo poder atacar a las mujeres y a los niños. Es por eso que al hombre se le ha dado la responsabilidad de proteger, ¿verdad? Y no es de decir que la mujer no tiene auxilio sin el hombre. Aún puede confiar en Dios, tiene la ayuda de Dios si lo pide. Pero estamos hablando del diseño original de Dios, era que el hombre y la mujer reinaran juntos. Amén. También vemos en esta declaración que Dios ya estaba inmediatamente, la caída acaba de pasar, inmediatamente anuncia el inicio de sus planes que tenía desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice que la simiente de la mujer que ha de herir la cabeza del serpiente, ese era Cristo. Cristo vino, hirió la cabeza de Satanás. Gracias, Jesús. ¿Por qué Dios lo tuvo que hacer así? ¿Por qué no simplemente decirle, no, time out, te voy a quitar la autoridad y dárselo de nuevo a los humanos? Ok, guys, we win. ¿Por qué? Dios nunca viola sus propias leyes. Él es un Dios de orden. Él gana su victoria no con engaños, porque no hay engaño en Él. Él toma su victoria en una forma completamente legal, por decir. ¿Make sense? Entonces, por la forma en que trabaja Dios, Él dio la autoridad a los humanos, ellos dieron la autoridad a Satanás. Dios no simplemente se lo iba a quitar. Si el hombre fue el que perdió las llaves, pues tenía que ser un hombre que los ganara de nuevo. Porque si Dios arregla las cosas en tal forma que simplemente lo arregla ahí mismo, viola sus propias leyes, ¿verdad? Y Él nunca lo hará. Y también quita a los humanos del proceso de ser parte de esa victoria. Él quiso hacer las cosas en forma de que nosotros pudiéramos tomar parte en su victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. So Dios inicia el plan que ya tenía preparado desde la fundación del mundo. Apocalipsis nombra a Cristo como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué antes del principio del mundo? Pues nos dice que Dios, que sabe todas las cosas desde el principio, que antes de fundar la tierra ya tenía los diseños para cada uno de nosotros y nos amaba, ya sabía que lo íbamos a traicionar, ya sabía que el hombre iba a caer. Entonces, antes de empezar, se hizo la decisión en la Trinidad, que dijeron, amamos a estas criaturas tanto, que se parecen como nosotros, los amamos tanto, que aún sabiendo lo que van a hacer, los vamos a crear. Y el verbo de Dios, que dice que en principio estaba el verbo de Dios decidió, yo voy a despojarme de toda mi gloria como un Dios. Voy a cruzar la división que existía entre el hombre y Dios, que el hombre no podía cruzar, y iba a llegar como un hombre a ganarlo todo para nosotros, quienes no podíamos ganarnos nosotros mismos. Él, Dios mismo, el Verbo, decidió desde antes de la fundación del mundo, yo voy a ganarlo todo por ellos, pero lo voy a hacer como un hombre. Amén. Dale gloria a Dios. Dale aplausos. Amén. Aleluya. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos tomar parte en su victoria, como era el diseño al principio. En Mateo 4, 8 al 11, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte, le llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo,
vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Satanás le está diciendo a Jesús, yo sé por qué estás aquí. Yo sé que estás aquí para tratar de llevarte las llaves que los humanos me dieron a mí. Y yo te voy a dar una salida. Te lo doy aquí, el mundo entero, te lo doy de nuevo. Si postrado me adorarás. Porque eso es lo que el diablo siempre ha querido. Pero Jesús no se postró porque al postrarse estaría declarando que Satanás sí era más alto que Dios. Y no lo es. Entonces Jesús no podía postrarse. Pero sabemos por esos versículos que esa era la misión de Jesús. Mencioné al principio acerca de las historias de los caballeros, ¿verdad? Que pelean y rescatan a la princesa y matan al dragón. Y dije que nos es natural como humanos porque era el diseño original para nosotros. Nosotros éramos supuestos a ser los caballeros y las princesas que destruían al dragón. Pero también está en nuestro ADN espiritual porque Cristo era el caballero que vino a la tierra y nos rescató a nosotros, su princesa preciosa, y mató por siempre al dragón. Amén. Aleluya. Entonces el resto del Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios preparó la tierra para la venida de su Hijo. Y mira, como dijimos, Dios es muy viejo y Él es muy paciente. Tomó miles de años para traer a cumplimiento este plan. Pero Dios, en inglés se dice, you play 4D chess, uno juega ajedrez, pero no en 3 dimensiones, en 4. Pues Dios juega ajedrez a 1000 dimensiones, ¿verdad? So, sin violarle el libre albedrío de nadie, Dios moldeó poco a poco la historia, la humanidad, para preparar la tierra para su Hijo. Escogió a Abraham, Isaac, a Jacob, y de ellos salieron las 12 tribus de Israel, una gente numerosa. Y Él los liberó del poder de Faraón y los trajo a su propia tierra. Y por cientos de años Dios trabajó con ellos, mostrándole sus sendas, mostrándole sus leyes, no solo por ellos mismos, pero para instruirnos a nosotros también. Y de ellos hizo una gran nación, con David como rey conforme a su corazón, y de su linaje prometió un rey con un reinado sin fin. Desde el principio, desde la caída, Dios inició su misión, la misión de rescate más grande del universo, el rescate de la raza humana y de toda creación misma. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la Biblia vemos que hay sacrificio de animales, ¿verdad? Este era un sacrificio de expiación y les cubrió en el animal que tomó el castigo por ellos. Cuando se comete un crimen, la justicia dicta que tiene que haber castigo, si no le fallan a la víctima, ¿verdad? Hay que ver un pago por un mal hecho, y la Biblia nos enseña que la única forma de pagar por pecado es con sangre, porque la vida está en la sangre. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Dios es un juez de toda la existencia y nunca va a traicionar su responsabilidad. Por eso siempre se requiere juicio, se requiere sangre. Pero también dice que misericordia y verdad van delante de su rostro. Por eso Dios no les demandó a Adán y Eva su sangre, sino puso el castigo en un animal. Y ese animal dio su sangre, ¿verdad? Dios está cumpliendo con la justicia y el juicio, pero también con misericordia. ¿Hace sentido? Pero los animales, lo cual se ve en todo el Antiguo Testamento, solo eran una solución temporaria hasta que llegara el sacrificio perfecto. Cristo
fue ese sacrificio perfecto. Por eso Él tuvo que nacer como hombre. Tuvo que vivir entre nosotros. Tuvo que cumplir todas las leyes y profecías de la Escritura para ser el sacrificio santo y agradable. Su cuerpo tuvo que ser inmolado y su sangre preciosa tuvo que ser derramada. Nadie tomó su vida, Él la entregó por su propia voluntad. Él fue el último cordero que tomó nuestros pecados y enfermedades. Murió en nuestro lugar y por Él tenemos la salvación, la redención de nuestras almas y la sanidad de nuestros cuerpos. Y Cristo, en un momento en la cruz, llegó el momento donde no solo tomó todos los pecados de toda la humanidad de todo tiempo, sino la Biblia dice que Él era pecado en ese momento. Y por esa razón, Dios el Padre tuvo que voltear su rostro. La primera vez en toda la eternidad, en toda la existencia, donde Dios se tuvo que desconectar con sí mismo. En ese momento, Cristo experimentó lo que nunca había experimentado en toda la eternidad. No estaba conectado ya con su Padre. Porque Él era pecado y Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso Cristo Jesús grita, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Con angustia. Porque Él pudo superar todo lo que Él pasó porque tenía al Padre. Pero en ese momento el Padre lo tuvo que abandonar. Y Jesús murió con el corazón quebrantado. Declaró consumado es y dio su último suspiro. Y de tal forma el Señor de toda la creación dio su vida por nosotros. Y sus discípulos, sus amados, lo lamentaron. No podían entender si este era el Mesías. ¿Cómo pudo morir así? Y Satanás y sus demonios pensaban que al fin habían ganado su gran victoria contra Dios. Al fin habían logrado tener un reino aparte de Dios. Pero como Dios siguió sus propias leyes en hacer todo esto, las leyes de la creación mismo ahora tenían que obedecer. Justicia perfecta demandaba que un sacrificio tan perfecto, tan inocente, no se podía quedar muerto así, porque no se lo merecía. Justicia mismo demandaba al muerto y al sepulcro, lo tienes que devolver. La muerte y el cielo no podían contener el sacrificio perfecto y sin pecado. Pero antes de salir de la muerte, Cristo mismo descendió a las profundidades de la tierra. Y es en ese momento que tomó las llaves, la autoridad que los humanos le habían dado a Satanás. En ese momento, en las profundidades de la tierra, Jesús tomó las llaves, les quitó de Satanás. Y no solo esas llaves, pero también del Hades y de la muerte. Y Jesucristo ascendió, presentándose delante del Padre, sellando su victoria y nuestra victoria por siempre y siempre. Amén. Primera de Pedro 3:21 dice, y ahora Él está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo lo ganó todo. Es el héroe de la historia. Arregló lo que estaba mal, lo hizo bien. Todo lo que se perdió, Él lo restauró. Por eso se tiene que creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, para poder pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Y ahora, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos toca a nosotros. Él ya ganó la victoria, pero nos toca a nosotros pelear en esta batalla eterna. Y hay muchos todavía bajo el poder de un Señor inferior que necesitan ser rescatados. Y Dios nos está mirando a nosotros a ver si tomamos la autoridad que Él nos dio, que Él ganó de nuevo,
para expandir su reino y salvar almas. Efesios 2, 1 al 10. Dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo sé que a veces las cosas se ponen muy difíciles y miramos lo que está pasando en el mundo y nos queremos asustar. Yo he sentido ansiedad por lo que está pasando, pero es entonces que tenemos que recordarnos, Cristo no murió para que su iglesia perdiera. Cristo murió para que su iglesia tuviera victoria. Y ya pagó con esa victoria. Muchas veces la gente dice, pues yo solo soy un pecador salvado por gracia. Como que uno, pues sigo pecando, pero Dios me perdona. Y sigo pecando y Dios me perdona. No, eras pecador. Y sí, aún eres salvado por gracia. Pero la sangre de Cristo es suficiente no solo de perdonar tus pecados, no solo de redimirte, sino librarte del poder del pecado. Amén. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ganó la victoria como hombre, entonces nosotros podemos tomar parte en esa victoria. La Biblia dice que si morimos con Él, seremos resucitados con Él. Juan 16:33, y con esto voy a terminar. La vida cristiana no es fácil. Se nos dijo que íbamos a tener dificultades. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero que se para conmigo, por favor. Hoy les vine a recordar que Jesús es el Señor. Yo quiero que lo declare conmigo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor de mi familia. Jesucristo es el Señor de mi comunidad. Jesucristo es el Señor de mi ciudad. Jesucristo es el Señor de este país. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Ahora vamos a tomar tiempo para darle gloria. Amén.